Bueno, gente linda, si les parece, compartimos el inicio, como siempre, desde la palabra de Dios que nos ilumina. Hoy nos toca tomar del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 8 y del 10 al 15. Y nos dice lo siguiente. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Y Jesús le respondió a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió y lo mismo que sus hijos y sus animales? Y Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos que el título de este programa, de este momento de reflexión dentro de la experiencia, doctrina y pedagogía de la oración, es la oración como respiración del alma. Realmente, orar es respirar con el alma. Hoy estaba justamente escuchando de tantas cositas que aparecen en nuestros TikTok, celulares, etcétera, programas sobre la respiración. Ya lo había justamente haciendo esta tesis que me tocó hacerla hace muchos años, hablar sobre la respiración. La respiración que creemos que es algo, bueno, es lo normal. No es lo normal. Aquellos que pudimos tener un poco del COVID, y a mí me tocó, y fuerte, la situación de la respiración era muy delicada. Cuando uno se da cuenta que el otro no respira, es porque está muerto. Por eso la realidad de la respiración no es algo así trivial. Es algo fundamental, es una necesidad, no es una utilidad. No es útil respirar, no, es necesario respirar. Y otra de las cosas de la necesidad de respirar es saber respirar. Saber respirar. Hoy escuchaba, como les decía, de un programa y hablaba de que los únicos animales que respiran por la boca somos los seres humanos. Los animales no respiran por la boca. Y es verdad.
Yo me ponía a pensar y me daba cuenta. Nosotros nos cuesta muchísimo respirar por la nariz. ¿Por qué? Primero por ser un órgano vital, y la otra es una realidad de la cual nosotros, el estrés, la ansiedad, la angustia, la tristeza, nos hace como que me falta el aire. Claro, me falta el aire en el profundo sentido de esta realidad, que es saber respirar. Si así, en esto físico que es vital y que está unido profundamente a la oración, imaginémonos nuestra realidad espiritual en la oración como no respiración del alma. Y verdaderamente es perfecto. No respiras, te mueres. No oras y te mueres. Si cada uno de nosotros hace un pequeño examen de conciencia de la realidad espiritual que significa la oración en mi vida, nos damos cuenta que le cuesta a mi alma respirar, le cuesta a mi alma orar. Primero, en una actitud fundamentalmente total y central de la oración. ¿Cuál? La humildad. Reconocer que no oro, que no rezo, que no estoy en oración. Y una de las cosas fundamentales es mi tiempo y mi espacio. Dos criaturas fundamentales en mi vida espiritual que hacen a la realidad propia de respirar con el alma. El espacio como ambiente necesario para ponerme en oración. Estoy aquí, ahora, ya, como espacio, ambiente. Segundo, la respiración como una realidad de mi tiempo. ¿Cuándo oro yo? ¿Horas a la mañana? ¿Horas a la tarde? ¿Horas de noche? ¿Horas de vez en cuando? ¿No oras siempre? ¿Tienes miedo de que orar siempre sea que tengo que hacer otras cosas, tengo otras actividades? Sí, claro. Pero la oración brota de adentro para afuera. Es aquello que está metido en el alma, está metida en ¿qué? En la realidad misma de la respiración, y que hace que yo viva lo que creo, viva lo que espero y viva lo que amo. Por eso, realmente, orar es respirar con el alma. Y si mi alma no respira todo el día, me enfermo. Y peor, me muero. De ahí la toma de conciencia, el darme cuenta, que ya lo veremos si Dios quiere, darme cuenta de la necesidad que implica la oración en mi vida. Y que la oración no es sola y exclusivamente rezos. Es una parte, sí, es una parte. Pero la oración es fundamentalmente vivir en la presencia de Dios. En tres realidades que hoy veremos si Dios quiere, y la veremos, la oración como don, la oración como alianza, la oración como comunión. Es fascinante, se los aseguro que es fascinante meterse en esta profunda realidad de la oración, para poder sentir, para poder vivir. Muchos vieron recién cuando Jesús hablaba con la samaritana tenía necesidad del agua, necesidad frente a las situaciones, indudablemente allí en la Palestina y encima en la Samaria, es un lugar seco y cuando no llovía era peor. Por eso esos pozos milenarios
eran vida para el pueblo. Y bueno, el diálogo humano de la samaritana con Jesús: si no tienes nada para sacar agua del pozo, ¿cómo puedo recibir y cómo puedes darme el agua viva esa que tú me dices? Y esa es la gran actitud. Por eso, ¿se acuerdan en los ciclos, en los programas anteriores que hablábamos de la profunda realidad de la fe como base? Yo creo, yo confío de que el Señor es el agua viva. Yo lo espero porque no me va a defraudar jamás, de que Él me va a dar el agua viva que yo espero. De ahí la gran necesidad de ¿qué? De cuál es la práctica de la fe y la esperanza. Y la práctica de la fe y de la esperanza es el amor. ¿Y cómo se expresa el amor? Orando. La oración es expresión viva del amor vivo. Yo soy el agua viva. Yo te voy a dar el agua viva. Pero Señor, sí, dámela para que no venga. No. Yo soy el agua viva. Por eso, ¿en qué se define mi oración? En practicarla, en vivirla. ¿Cómo puedo decir que yo oro? Orando. ¿Cómo yo puedo enseñar a orar? Orando. ¿Cómo puedo decir que mi experiencia realmente en la oración es grande, es profunda? Todas esas palabras que por ahí usamos, porque la practico, porque la vivo. Ya en este inicio, poder tomar conciencia de esta realidad. ¿Es verdad que tu oración la sientes como necesidad o solamente es un pasatiempo, una utilidad de mi vida espiritual? ¿No es respiración del alma? ¿Es verdad que es respiración del alma para tu corazón? Volvemos enseguida. Volvemos y damos la oportunidad a quienes deseen ir compartiendo también sus experiencias, sus testimonios en lo que venimos escuchando al Padre Héctor, esta pregunta que nos dejaba resonando en torno a cómo es nuestra oración. Para ser parte entonces de este momento de reflexión, te invitamos a sumar tu compartir vía WhatsApp al 3518-171-593. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Pasto abundante, medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y
ansias que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Lindos mensajes que, como siempre, se suman y enriquecen este compartir que tenemos cada martes junto al Padre Héctor Espósito, y los saludos también aquí se hacen presentes. Por ejemplo, se suma José, Guillermo y Valeria, los tres le envían muchos cariños y le envían sus saludos al Padre Héctor. Bueno, también se comunicó Peti, de allí de Villa del Rosario, dice: cuánta verdad, Padre Héctor, ante esa pandemia que tuvimos que vivir, en tantos hermanos, situaciones desesperantes, ahí caímos en la cuenta de la respiración y su importancia, y es real, la oración necesita de tiempo, esos momentos con Dios son únicos, experimenten ese encuentro, esa charla con Él, o solo el silencio. Gracias por esta catequesis. Gustavo se comunica desde Villa del Rosario y hace presente desde allí su oración. Dice él: ven Espíritu Santo y enséñame a amarte como tú me amas. Gracias, Padre Héctor, por sus palabras. Es el mensajito de Gustavo. Y Lorena también se comunica con nosotros, dice que está muy lindo el programa y deja saludos para el Padre. Algunos de los amigos, Padre Héctor, que se suman como siempre a este espacio de compartir y donde cada uno va profundizando también en lo personal, lo que nos compartís en esta jornada, la importancia entonces vital de la oración en nuestra vida. Es verdad, muchísimas gracias, y acá tengo a mi costado el celular y no sé si les ha llegado, porque a veces no llega por ahí de otros países, de Montevideo, un tal Alberto, un gran amigo mío, que le mando mi gran saludo, y a todos los que han saludado y eso. Qué lindo. Cuando uno convive con todas estas realidades de comunión, hacen vivir justamente esto que hace vivir la oración, ¿no? Cuando uno busca el ideal. ¿Y cuál es el ideal del cristiano? La santidad, ser santos, caminar el camino de la santidad. Caminar en tu presencia es caminar en santidad. Por supuesto, la santidad tiene todas las debilidades de las mías, las tuyas, las de todos, que somos débiles, ignorantes, ciegos, mentirosos, malos. A algunos se nos nota más, a otros se les nota menos. A los que se nos nota más, la peleamos, la luchamos, tratamos de vencer, pero realmente es camino de santidad. Y la oración es vida, la oración es respiración. En los mensajes de la Virgen de Medjugorje, la Virgen en todos los mensajes habla de la oración. Habla de la oración. A mí me ayuda mucho, ¿no? Nosotros que tenemos ahí la imagen de la Virgen en Radio María, realmente es la mujer orante, es la mujer que imposible que no respirara oración, imposible que no respirara Dios. La llena de Dios, la llena de gracia, la llena de oración. Por eso es importante distinguir entre la oración y los rezos. Ojo, no porque los rezos no sean oración, pero la oración
abarca mucho más que los rezos. La oración abarca realmente, como vamos a decir ahora ya, el don de Dios, la alianza con Dios y la comunión con Dios. Uno de los santos admirables para mi corazón y para mi vida sacerdotal es San Vicente de Paúl o San Vicente de Paul, como quiera llamarlo. San Vicente de Paúl atendía más de 160 obras de caridad. Era la Madre Teresa de Calcuta del siglo XVI, del siglo XVII. Atendía a los pobres, atendía seminarios, atendía sacerdotes, atendía todas las obras de bien para los demás. En fin, pertenecía dentro del gobierno de Francia, educador y preceptor de los hijos de reyes y de condes, etc. Era la época de su historia, ¿no? Pero la frase que ha quedado marcada en el corazón, en mi corazón, por ejemplo, y en el corazón por supuesto, de vicentinos, de personas que realmente viven la obra, es esta: dadme un hombre de oración y será capaz de todo. Repito, dadme un hombre de oración y será capaz de todo. Es que es verdad. ¿Cómo hacía él para atender tantas obras y orar? Porque era la respiración del alma su oración. Indudable. Se levantaba muy temprano para poder estar con Dios, para poder orar. Uno de los ejemplos actuales que yo conozco y admiro es el de Papa Francisco. Papa Francisco, desde joven y desde sacerdote, de seminarista, se levantaba 4:30 y se ponía ya en oración, ¿no? Y lo hace actualmente, doy fe de esta realidad. Entonces, poder entender, dadme un hombre de oración y será capaz de todo, indudablemente que es un acto de fe profundo. Más es tener la fuerza, la paz, la energía, la espiritualidad del camino de santidad en la oración. Por eso, ¿cuántas veces tú y yo, al ser orantes, hemos realmente sentido esto, que somos capaces de Dios? ¿Se acuerdan? La primer programa, ¿soy capaz de Dios? Más, dice el Catecismo número 27, el hombre es capaz de Dios. Esto es justo. ¿Qué significa que es capaz de Dios? Que puede respirar con el alma su presencia. ¿Y cómo lo hace? Con la oración. Por eso, la oración es la expresión más profunda de la respiración del alma. De ahí que nace lo que decíamos, el examen de conciencia. Uno cuando abandona la oración, falta la caridad, falta a la prudencia, mis palabras se vuelven mentirosas, hirientes, sucias. Cuando falta la oración comienza a aparecer la soberbia, la envidia, los celos, la lujuria, la avaricia, la gula. ¿Por qué? Porque abandoné la oración, lo abandoné a Él, abandoné el agua viva y me fui a cisternas rotas, dice el profeta Jeremías. De ahí que cuando uno abandona el camino de la oración, se va muriendo, se enferma. Y uno se da cuenta cuando se va enfermando. Y se da cuenta, ¿vieron cuando decimos, me falta hacer esto, me falta tomar la pastilla, me falta hacer esos análisis, me falta respirar con el alma? Y cuando uno le falta respirar con el alma, se va enfermando.
y de ahí nace después la muerte espiritual. Y cuando uno se siente moribundo, por eso necesitamos volver a orar. Pero estoy en pecado, siento todo eso, Padre, sí, siento esa mugre. Dale, orá. La oración limpia, es agua viva. La oración fortalece, te saca toda esa mediocridad. La oración da fuerza para no aflojar. La oración te vuelve al camino. Por eso, no nos asustemos cuando dejamos. Asustémonos cuando perseveramos en dejar. Pero volver es el camino que todos queremos. Volver es la necesidad más profunda de este don de Dios que es orar. ¿Por qué la oración es don de Dios? Porque es la elevación del alma a Dios o la petición de Dios de bienes convenientes. Así decía San Juan Damasceno. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo o de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? Por eso, volvemos a lo que leímos de la palabra, como le dijo Jesús a la samaritana: si conocieras el don de Dios, si conocieras la maravilla de la oración, que se revela precisamente allí, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua viva. Allí Cristo, sí, el Jesús vivo, va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Tengo sed. No sé si ustedes conocen las capillas de las hermanas, las hijas de la caridad de la Madre Calcuta. En todas las capillas, al lado del crucifijo, sale esta frase: tengo sed, que fue una de las revelaciones que tuvo la Madre Teresa, y lo puso en todas las capillas de las hermanas. Lo digo porque, bueno, allí, mejor dicho, en Villa del Rosario, aquí, están las hermanas, y bueno, y yo tengo la dicha de estar con ellas y ver en cada una de sus capillas esa frase: tengo sed. Y Jesús le pide a la samaritana: dame de beber. Y Jesús nos dice a nosotros: tengo sed. Señor, ¿y de qué tienes sed? De vos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije: yo creo en ti, Jesús? Y Jesús te dice: y yo también creo en ti. Yo te creo a ti. Aunque tú crees que yo te creo a ti. Y creo que te creo más yo que tú a mí. Y es verdad. Por eso, en fin, te habrías rogado a Él y Él te habría dado agua viva. Nuestra oración, de este don de oración, es paradójicamente una respuesta. Respuesta a la queja del Dios vivo. ¿Por cuál? Lo que le dije yo antes. A mí me dejaron manantial de agua viva para hacerse cisternas agrietadas. Respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación. Respuesta de amor a la sed del Hijo único de Dios. Señor, tengo sed. Y Jesús dice: yo también, dame de beber. Ya volvemos. Ella, mi alma resguardada, que de frío va a quedarse congelada, y a la espera como Elías observaba, que en tormenta no ha llegado tu palabra, y
que resguardo un corazón enamorado. Sigue alerta deseando tus cuidados, y en la brisa hoy descubre tu presencia, que ha arropado con abrazos mis carencias. Ven, Señor, que el frío ya está matando el afán de querer estar pegado a tu piel. Abriga este amor que ciego quedó para poder ver que todo tu amor en brisa llegó. En brisa llegó. Y descubro que te encuentro en el silencio, y en lo oscuro te me vistes de consuelo, y al querer tocar tu rostro con mis dedos, de tus ojos a mis ojos un te quiero. Y en la brisa está mi alma cobijada, y ahora puede respirar más sosegada, al saberse abandonada en tu mirada, que ha traído nueva luz a mi mañana. Ven, Señor, que el frío ya está matando el afán de querer estar pegado a tu piel. Abriga este amor que ciego quedó para que todo tu amor en brisa llegó. En brisa llegó. Buenas tardes, Radio María, bendición, muy lindas las palabras del Padre, muy lindo todo lo que está diciendo del rezo, de la oración, que es nosotros santificándonos en nuestra oración de la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, y llamando al Espíritu Santo nos estamos consagrando hacia ello y pidiendo nuestro pecado, que todos los días tenemos pecado, el ser humano. Es ser que uno anda caminando, siempre tiene pecado. Entonces la oración es muy lindo entregarle a ellos, entregarle nuestras necesidades y pedirle mucho perdón. Que así sea. Amén. Muchas gracias. Gracias por tu mensaje. Gracias a todos los que van acercando también su sentir. Galileo Luis desde Ituzaingó deja saludos al padre Héctor. Rosana también dice que hermosa catequesis. Por aquí Mónica, qué lindo, cuánta paz escuchar al padre Héctor, cuánta paz se siente al orar. Es ese encuentro tan profundo. A veces no es con palabras, dice Mónica, simplemente abrir el corazón, cerrar los ojos y entregarle a nuestro Padre todo lo que siento, lo que pienso, las heridas, las situaciones de vida de los seres queridos que Él me dio, y callarme, silenciarme en ese encuentro. El Santo Espíritu es quien en ese momento nos habla, se siente que inunda con su paz, amor, consuelo y esperanza. Es este compartir de Mónica sobre su oración. Mercedes también agradece las enseñanzas que está escuchando el padre Héctor. Mariana también dice hermosa catequesis que nos llena el alma y nos hace reflexionar. Alicia también envía sus abrazos llenos de agradecimientos al padre Héctor, agradeciendo este momento de catequesis, dice ella.
Griselda dice qué importante la oración, el combustible del día. A la mañana, junto a la catequesis, hago diversas oraciones que me animan, alegran, ayudan a desandar la jornada con sus luces y sombras. Y como legionaria también es fundamental para sentirse vivo y feliz. Gracias, Padre, por sus reflexiones, nos comparte Griselda. Bueno, y uno más por ahora, Alejandro desde Mar del Plata, quiere agradecer al padre Héctor, dice, él siempre habla de lo que estoy viviendo, me da esos consejos para volver al camino de Dios con nuevas fuerzas, con más amor, con más fe, con más ganas de seguir adelante, a pesar de todo, deja abrazos y bendiciones. Muchísimas gracias y un gran saludo para todos y cada uno. Muchísimas gracias. Qué lindo cuando nos alentamos mutuamente para seguir adelante, sobre todo en este camino, que es el camino con Él. Todos vamos juntos con Él. Y sin Él, ¿qué somos? Nada. Qué lindo. Si les parece, así como hemos contemplado la oración como don de Dios. ¿Por qué don? Porque es un regalo y hay que pedirlo. Señor, ¿vos me diste el don de la oración? Sí, que te lo di. ¿Y qué hiciste con él? Ay, no sé, Señor, a ver, lo busco. No, volvémelo a pedir. Sí, te vuelvo a pedir, Señor, el don de orar. Es un regalo tuyo. Porque Él, qué increíble, Él prepara, Él hace y Él se lo come Él mismo, porque Él lo hace para Él. Orar es Dios conmigo y yo con Él. Por eso es un don que solo se necesita, y vuelvo a repetirlo, no nos vamos a cansar, sobre todo para mí, es la base de la oración, la humildad. Jesús se siente gozoso con los humildes, Jesús se siente feliz con los humildes. Por eso yo te pido, Señor, el don de la humildad y el don de la oración, que van juntos, para decirte que yo creo en ti, yo tengo sed de ti. Y ya sé, Señor, ya me respondes de todo corazón. Señor, tú sabes que te amo, no más que yo, no más que yo. Siempre me ganas, Señor, siempre me ganas. Segundo don o segundo momento, que la oración es alianza. ¿De dónde viene esta oración del hombre? De la alianza que Dios hizo conmigo. La hizo cuando me bauticé, cuando me confirmé, cada vez que comulgo. La alianza que hice con Él cuando yo me desposé, me casé con esta esposa, con este esposo. La alianza que hizo conmigo cuando me ordenó sacerdote, cuando me hizo todo para Él. La alianza que hace cada vez que me confieso y me perdonan y me absuelve. La alianza que hace conmigo cuando me da fuerza a través de la unción de los enfermos que recibí. En fin, una alianza que recibo por los sacramentos y una alianza que recibo profundamente cuando oro. Una alianza que me encanta, esa espiritualidad del padre Kentenich, del padre de Schoenstatt, de la Virgen de Schoenstatt, cuando habla de la alianza de amor, ¿no? Esa alianza de amor que tienen todos aquellos que realmente siguen esa espiritualidad. Yo también no conozco mucho, pero ese capital de gracia que realmente habla el padre Kentenich, que es realmente una alianza de amor. Y la alianza de amor se da así, en la oración, en esa profunda oración. Por eso, vieron que yo les decía, cuando la Virgen en Medjugorje habla de la oración, y algo que aprendí de ella fue cuando leí una vez, queridos hijos, hoy los invito a orar por mis intenciones. Y eso es algo precioso. Sí, ya sé que ustedes oran por sus intenciones, pero yo les pido que recen por mis intenciones. Y las mías, no te preocupes, que cuando uno reza por Dios, Dios nunca jamás se deja vencer en generosidad.
recen, oren por mis intenciones, dice la Virgen. Por eso, cuando uno tiene el corazón puesto en la alianza con Dios, en Dios, cuando uno se ha desposado con Dios. ¿Y cuándo uno se desposa con Dios? Cuando está en gracia de Dios. Cuando uno está en gracia de Dios, ahí se desposa con Dios. Ahí siente a Dios, ahí lo vive a Dios. Por eso la oración cristiana, ¿por qué cristiana? Porque el centro es Jesús. Él ora conmigo, Él reza por mí, Él bendice mi oración, Él hace mi oración, Él la presenta al Padre. Y es una oración cristiana, es una relación de alianza entre Dios y el hombre. ¿En quién? En Jesús el Cristo. Por eso, ¿cuándo pierdo la alianza? Cuando pierdo la gracia. Y yo no puedo estar sin gracia de Dios. Corriendo necesito volver a encontrarme con esa alianza. Yo no la quiero perder jamás. Una alianza nueva y eterna. Una alianza que se sella en la Eucaristía cuando se dice esta alianza, esta sangre de la nueva y eterna alianza. Es la sangre, es la vida de Dios, es el agua viva de Dios que palpita en mi corazón, en mi alma. Por eso, si vos creés que no estás en gracia, dale. Como yo le digo a los amigos, sencillo y derecho y al pie, confesate, volvé a la gracia, volvé a la alianza, bajate del caballo del orgullo, sentí la sinceridad de la humildad, la sinceridad de la entrega, de decir, sí, yo jamás me quiero separar de ti, Señor. De ahí la gran necesidad que tenemos que sea en espíritu y en verdad esta alianza. Bueno, gente querida, que podamos tomar conciencia, vamos a hacer un momento de reflexión mientras escuchamos y ya volvemos. Te amé con todo mi amor, te rescaté del horror y te curé en el desierto. Calmé tu hambre y tu sed, con juramento sellé un pacto de amor eterno. Oh, ¿por qué entonces te rebelaste? Fueron sordos a mi voz tus oídos y ahora estás tan sin luz. Estás perdido porque no vuelves, hijo mío. Si está en mis brazos tu lugar, si tú conoces el camino, ¿por qué esperar? ¿Por qué no vuelves, pueblo mío? Te abro la fuente del perdón, que resplandezca nuestra alianza, será un lazo de amor. Resplandeció, tu corazón aprendió que son mi amor y justicia. Probaste mi intimidad, mi ley que es miel de bondad para curar tu malicia. Oh, ¿por qué entonces te separaste? Te apoyaste en lo que es nada y vacío, y ahora estás desolado, estás herido, porque
qué no vuelves, hijo mío? Si está en mis brazos tu lugar, si tú conoces el camino, ¿por qué esperar? ¿Por qué no vuelves, pueblo mío? Te abro la fuente del perdón, que resplandezca nuestra alianza, será un lazo de amor. Mensajes que siguen llegando, hermanos, y que siguen compartiendo con nosotros su sentir, sus experiencias en torno a la oración. María Cristina dice: ¿cuánta verdad tiene esta palabra de vida? Cuando adolescente dejé la oración y cuando me di cuenta busqué a mi Señor y luego me sentí como si estuviera volando. Dice: en la edad adulta me dejé llevar por sentimientos negativos que parecían que me robaban el alma y estando sola le oré al Señor que me ayudara a salir. Gracias a Dios, hoy soy catequista y es hermoso enseñar la palabra de Dios, dice María Cristina. Norma se comunica desde San Salvador de Jujuy. Dice: gracias, Padre Héctor, por hacernos más de Dios. Me quedé con la imagen de la cisterna agrietada. Qué bendición que lo sea si aprendemos a dejar que el Señor cure esas grietas, pero a la vez, por pura gracia también, aprender a agrietarnos con el Señor para compartir el agua viva con los hermanos. Un gran abrazo, envía Norma entonces desde Jujuy. Y su lema también dice: doy fe de lo que habla el Padre Héctor. Siento que resucito cuando hago oración. Gloria a Dios. Es el compartir de su lema, Padre, y de muchos hermanos que están dejando sus aportes en torno a lo que van recibiendo hoy. Muchas gracias, qué lindo. Realmente, la oración es justamente este último puntito que quiero compartir. La oración es comunión íntima y profunda con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misterio de la común unión. Y vendremos a Él y habitaremos en Él, dice el apóstol Juan en el Evangelio. Y habitaremos en Él. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu habitan en mí y yo habito en Él. O sea, estamos en común unión. Por eso el misterio precioso del nombre de Dios es el que confirma esta común unión. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús, el Espíritu, el Padre. No. El nombre de Dios es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Por eso cuando decimos Dios, decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que los 3 me inhabitan. ¿Qué es me inhabitan? Yo en ellos y tú en mí. Por eso es el pez en el agua o el agua en el pez. Es tan íntima esta común unión que es el regalo que hace Dios en la oración. Por eso una de las santas carmelitas, Sor Isabel de la Trinidad, habla tanto de este misterio tan profundo. Muchos santos, pero bueno, ella se destacó por este amor incondicional, absoluto de el amor trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu, un solo Dios. ¿Y qué hace el Padre, el Hijo y el Espíritu en mi corazón? Me hace común unión, esa unión tan íntima, tan profunda, que solo Él puede llenar la sed que tengo de Dios. Y cuando uno vive y va creciendo en lo espiritual, ¿por qué decimos crecimiento espiritual? Porque es el Espíritu de Dios. La obra del Espíritu Santo es que yo crezca ¿en qué? En santidad. No le tengamos miedo a la palabra, no le tengamos miedo a la vida en santidad. ¿Y saben por qué no le tenemos que tener miedo?
porque solamente los santos entraremos en el reino de los cielos. Yo quiero ser santo, yo la lucho por ser santo, yo la peleo, bien, no te desanimes. ¿Estás en gracia de Dios? Ya eres santo. ¿Estás en gracia de Dios? Ya sos santo. Por eso, cuando te falte la alianza, cuando te falte la gracia de Dios, urgente a buscarla, urgente a redimirte, urgente a vivir en comunión con Dios. Si lo único que quiere es, yo quiero habitar en ti, dame de beber, tengo sed. Bueno, vamos, pongámonos al tono divino, al tono espiritual, porque el Espíritu Santo es el que obra. Y la medida del amor a Dios es un amor sin medida. Y este amor que me lo infundió, ¿quién? Él, Jesús, por eso vino, por eso está, por eso estaré siempre con ustedes hasta el fin. Entonces dale, invóquenme, yo estoy. Nosotros muchas veces decimos, bueno, lo voy a llamar a Dios para que venga. No, Él está sentado hace rato esperándome. Él hace rato que está esperándome. Apenas yo me ponga en silencio, en sintonía, pueda respirar. Y la respiración humana es respiración también divina. ¿Por qué? Porque me hace vivir y sentir la grandeza de un Dios que me llena, que me da todo. Por eso es comunión. Y lugar íntimo, profundo, sincero, real, concreto, espacio y tiempo, ¿cuándo es? Cuando comulgo. Así nomás, sencillo. Cuando comulgo, cuando recibo la comunión. Recibir la comunión es recibir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El famoso misterio de la circunmicesión. El Padre está en el Hijo está en el Padre, el Espíritu está en el Padre y en el Hijo. Qué maravilla. Por eso cuando comulgo recibo el cuerpo de Dios, como decía San Ireneo, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Más, y recibo la sangre de la Virgen, porque ¿por dónde pasó toda la sangre de ese bebé precioso? De María. Por eso yo comulgo a la Virgen María, Padre, por supuesto. Es tan grande el misterio de la Eucaristía, es tan grande el misterio de la comunión, que solo lo vamos a entender cuando estemos con Él eternamente. Termino y culmino haciendo esta oración poética y que dice así: te doy gracias, Señor, tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo. Tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin tasa ni medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente. Eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu canto, que tu palabra abrace mi basura, con alegría y llanto. Que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura. Amén. Amén.